Buenos días. No es la primera vez que estoy aquí, pero es cierto que ahora hacía tiempo que no estaba en estas jornadas. Y la verdad es que lo primero, desde la unidad de trasplante, es que he oído muchas cosas interesantes y que no sé si nos van a dejar sin trabajo, porque realmente están saliendo muchísimas cosas. Ojalá sea así, yo lo digo, ojalá sea así y todos quepamos, pero seguro. ¿He empezado? Venga, así. Las cosas, si bien nuestra intención, bueno, ya habéis visto o ya han visto todas las cosas que se están haciendo para mejorar la función renal y para que no se llegue al momento de necesitar tratamiento sustitutivo, pero aún así, hoy por hoy, pues cuando llegamos a tener estos filtrados y mucha gente se encuentra en esta situación, pues les tenemos que ofertar algún tipo de ayuda porque sus riñones no son suficientes para seguir manteniendo pues, un mínimo de salud, de calidad de vida o incluso de vida con las etapas. ¿Y cuál es el tratamiento que vamos a ofrecer a los pacientes cuando llegamos a esta situación en la que el filtrado está pues, por debajo de unos números? Los números son muy variables y dependen de muchas cosas, pero cuando hablamos de un filtrado de alrededor de 15 mililitros, pues hay que hacer alguna cosa. Se puede hacer diálisis o se puede hacer trasplante. Como saben, Fundació Puigverd y yo especialmente, pues nos hemos dedicado mucho al trasplante de vivo. Entonces, si hacemos trasplante de vivo, quiere decir que estamos convencidos de que realmente el trasplante es el mejor tratamiento sustitutivo renal. Y lo es en muchas ocasiones. Siempre hay que tener en cuenta que un trasplante va a suponer riesgos quirúrgicos y va a suponer inmunosupresión, por tanto, no todo paciente es candidato a trasplante. Pero si ese paciente es candidato a trasplante, lo mejor que le puedes ofrecer como tratamiento sustitutivo es el trasplante y evitar la diálisis o hacer el mínimo de tiempo posible en diálisis. Y esto es tan así que los resultados, la supervivencia de un paciente, no lo hago bien, pero bueno, bien en la línea superior, la supervivencia de un paciente que se trasplanta sin haber empezado diálisis. Siguiente línea, la supervivencia de un paciente cuando hace un tiempo de diálisis y se trasplanta después. Y finalmente, la supervivencia de aquel paciente que no ha llegado a hacer el trasplante. Y si estamos convencidos de que el trasplante nos va a ofrecer pues, la terapia sustitutiva mejor, pues luego tenemos que pensar cuál es mejor, de vivo o de cadáver. A veces en la consulta cuando te viene el paciente le dices, ¿y usted ha pensado de vivo o de cadáver? Y el paciente dice, bueno, a mí me van bien los dos. Cualquiera. Esto es así. Y cuando llegas a estas situaciones dices, no, es que el de vivo se lo tiene que traer usted, me tiene que venir con él de casa. Digo, no, esto es otra, bueno, es un poco broma, pero es real, son preguntas que a veces salen. ¿Vivo o de cadáver? Trasplante de cadáver, ¿algún problema? Pues la lista de espera. Y esto es algo que lo mismo que les comentaba, que lo mejor que puede pasar es que no nos necesiten y que nos podamos jubilar, que ya llevamos nuestros años y que nos podemos aparcar, pero del mismo modo tampoco podemos desear tener donantes jóvenes y donantes pues, como los que teníamos hace 20 años, es decir, los chicos que fallecen en accidente que no toca, pues no toca, y por tanto ese tipo de donantes en un país desarrollado tendrían que ser los mínimos posibles. Por tanto, donante de cadáver, hay una lista de espera. Si hay fallecimientos, tenemos que aprovechar esos órganos. No nos podemos permitir no aprovechar los órganos de alguien que ya ha fallecido, pero es verdad que tenemos que intentar que no haya ese tipo de donantes. Y también, otra cosa que se oye mucho es que estamos trasplantando muchísimo. ¿Verdad? Pues verdad. Y esto no se pueden imaginar cómo repercute en el trabajo día a día en una unidad de trasplante, en las unidades de trasplante, porque estamos trasplantando muchísimo. Sin embargo, detrás vemos la lista de espera y no nos la acabamos. Estos son datos de España y seguimos necesitando muchísimos órganos. Por tanto, problema del trasplante de donante cadáver, que habitualmente llega tarde y no llega cuando lo querríamos. El perfil del donante, lo que les decía, pues este tipo de donantes ahora no los hay. Cuando hay el fallecimiento de un donante, pues no lo sé,
un accidente de trabajo sale en la tele. Yo recuerdo hace 20 años, o con las obras del 92 de las Olimpiadas, que bueno, cada semana te llamaban porque había algún donante que había caído de una bastida, ¿no? Por suerte no pasa, y es así, y no podemos desear que pase. ¿Y cuál es el perfil de donantes que tenemos hoy? Pues este es el perfil real de donantes, pues de una edad mayor y con factores asociados, que no son malos órganos, porque una persona de 70 años que fallece pues, de una embolia y hace una hemorragia cerebral, si esa persona no le hubiera pasado eso, pues igual hubiera vivido a los 100 años y le podían fallar todos los órganos que quieran menos el riñón. Si tienen una buena función renal no tienen por qué. Por tanto, un riñón de 70 años puede tranquilamente vivir 30 años más. Y aquí les señalaba pues, la edad de los donantes. Cuando alguien se espera un donante, aquí tengo con la flecha señalado los 45 años. Todo lo demás son donantes de edad superior. Y esa es la realidad. Y es el tipo de órganos que tenemos en las unidades de trasplante. Y eso quiere decir que si eres joven y además eres de grupo 0, porque el grupo sanguíneo marca mucho el hecho de esperar más o menos, pues difícilmente vas a esperar menos de 2 o 3 años en diálisis hasta la llegada de ese órgano. Y eso sabiendo lo que decíamos antes, que lo idóneo sería que no pasáramos nada de tiempo en diálisis y se pudiera hacer el trasplante directamente. Y todo esto hace pues, que leemos mucho y que intentemos hacer trasplante de vivo. Y cuando llegamos al trasplante de vivo, pues nos llega el donante, muchas veces convencido. Muchas veces convencido de la donación. Imagínense, pues no lo sé, que tienen un problema, tienen un... Aquí son muchas las familias que vienen, pero que, bueno, si tu hermana, si tu pareja, si tu hijo, si tu cuñado incluso, pues necesita un órgano y realmente le quieres dar ese riñón. Pero no hay compatibilidad. Y esto es algo que nos pasa y que vemos muchas veces. ¿Por qué no hay compatibilidad? ¿Por qué ese donante siempre les decimos hay que hacer la prueba de compatibilidad? Pues básicamente por 2 razones. O porque inmunológicamente hay un riesgo de rechazo muy elevado, o porque el grupo sanguíneo es no compatible. Esto es lo primero que me gustaría que salieran de aquí con esa idea, que una cosa es grupo sanguíneo compatible y otra cosa es grupo sanguíneo igual. Porque nos han venido muchas veces pacientes que piensan que no son compatibles porque tienen un grupo sanguíneo diferente. Y, por ejemplo, el grupo sanguíneo 0 puede dar los órganos a cualquier grupo sanguíneo. Primer problema, el grupo sanguíneo. Saben que, no sé si les podré, si podemos entender la situación. Si yo soy grupo A, mi riñón va a tener una proteína en la superficie que va a ser la proteína A. ¿No? ¿Surut? ¿Por qué? ¿Qué hago? Yo creo que con el micro de mano voy mejor, ¿eh? A ver, lo intentamos aquí. Pues venga, estas proteínas en la superficie. Si uno es grupo 0, ¿qué le pasa? Que no tiene ninguna proteína. Sus órganos, sus células, su endotelio no tiene proteína de grupo sanguíneo. Si uno es grupo A, tiene la proteína A. Si uno es grupo B, tiene la proteína B. Y si uno es grupo AB, tiene las 2 proteínas. Entonces, si yo soy grupo A y quiero dar... A ver si lo hacemos mejor. Es que he visto la pantalla ya y que esta es la mía, la tengo delante. Venga, si yo le quiero dar el riñón a mi marido, que es grupo 0, pero yo soy grupo A, mi riñón va a llevar la proteína A, entonces mi marido, como es grupo 0, la va a detectar. Y por tanto va a hacer un rechazo contra esa proteína del grupo A. Pero imagínense al revés, si mi marido me da el riñón a mí, como él es 0, no tiene ninguna proteína. Por eso las personas que son 0 las llaman donantes universales, pueden dar el riñón porque no tienen ninguna proteína. Mientras que las otras pues tienen proteínas que hay que evaluar. Crossmatch positivo. Crossmatch positivo quiere decir que de algún modo nos hemos sensibilizado inmunológicamente, es decir, hemos detectado proteínas que no son nuestras, parecidas a las que serían del grupo sanguíneo,
pero que están en otro tipo de células. Es como un código de barras que tiene cada célula en el organismo, y si las hemos detectado es como si estuviéramos vacunados contra estas células. Entonces, cuando haces la prueba de compatibilidad, antes del trasplante siempre se hace y la llamamos crossmatch, ese crossmatch debería ser negativo, es decir, nuestro organismo no tendría que reaccionar contra esas proteínas. Si el crossmatch es positivo, quiere decir, pues lo que les decía, como si nos hubiéramos vacunado y hubieras tenido ya reacción contra esa proteína. Si hacemos ese trasplante va a durar muy poco. Por tanto, en esos casos no se puede hacer el trasplante. Y cuando tenemos una pareja, por tanto, no compatible, las dos situaciones, inmunológicamente crossmatch ha salido mal, o bien grupo sanguíneo no compatible, ¿qué se hace? Pues muchas veces, ya no desde su punto de vista, sino incluso desde el hospital, desde los propios médicos, lo más fácil es no hacer nada. Miren, no son compatibles, lista de espera, y nos vamos a quedar ahí, y nos vamos a esperar 1 año, 2 años, 3 años. Esto es una de las opciones que desgraciadamente toman incluso unidades de trasplante, porque no es fácil organizar un trasplante en vivo. Es algo costoso a nivel de esfuerzo, requiere pues, una colaboración de todo el equipo y es complicado. Pero si además es incompatible, pues eso se complica mucho más. Por tanto, lo más fácil es no tocar. Esa es una opción, no hacer nada. Otra opción, trasplante cruzado. Yo creo que a estas alturas la gente ya empieza a tener conciencia de que el trasplante cruzado es una realidad. Los trasplantes cruzados se empezaron a hacer el año, yo creo que sobre el 2009, y inicialmente, pues bueno, esto se hacía en Estados Unidos, en América, y parecía que aquí era algo imposible. Sin embargo, cuando te traes la información aquí, cuando lo ves, cuando lo miras y cuando ves la cantidad de parejas que tienes que son realmente no compatibles, pues alguna solución hay que dar. Y ahí nos planteamos el trasplante cruzado. Intercambiar donantes, dos parejas, A para B y B para A, pues se intercambian, y los donantes son los que, o los donantes o los órganos se trasladan al otro receptor. Ese programa está en marcha. A nivel de España hay una base de datos global que está en Madrid, en la ONT. Hay alrededor de, en estos momentos diría alrededor de 100, tal vez un poco por debajo, de parejas que no son compatibles, y lo que se hace es que 3-4 veces al año se hace un cruce buscando qué parejas de estas son compatibles y qué tipos de trasplantes se pueden organizar con estos donantes. Se pueden hacer trasplantes sencillos como este, 2 parejas, y se intercambian los órganos. En estos momentos, por ejemplo, yo tengo una pareja, son 2 personas, 2 amigas, que son no compatibles, que están en la base, y en estos momentos pues ha salido la posibilidad de un cruce con otro hospital de España. Y en estos momentos pues estamos haciendo los estudios pues, pertinentes, estamos intercambiando la información médica de los donantes, y si las cosas salen como pensamos y la prueba de compatibilidad definitiva sale bien, pues se van a trasplantar, si no durante este mes de diciembre, seguramente a primeros de año. Otro tema es la compatibilidad del grupo sanguíneo. Cuando analizamos por primera vez en el 2014 por qué se nos echaban atrás las parejas que tenían donante vivo, es decir, parejas que se estaban estudiando, un donante vivo, un receptor, pero que no se acababa haciendo aquel trasplante de donante vivo, pues había un 13% que no se hacían porque las parejas eran no compatibles. Sin embargo, a partir de entonces dejamos de eliminar ninguna pareja, es decir, si tenemos un riñón de un donante sobre la mesa, esto es algo muy preciado y que intentamos bajo todas las hacer todo lo posible para que ese órgano se pueda utilizar, y más en la situación que tenemos de las listas de espera y de los donantes de cada uno. Trasplante incompatible. Esto es lo que les decía de las proteínas. Cada célula tiene unas proteínas encima y si tú das un órgano, pues va con esas proteínas. Si trasplantas tal cual y no haces una preparación, tendríamos un rechazo. Pero el trasplante grupo incompatible tiene unas connotaciones muy especiales y que hay que mirar la letra pequeña. ¿Y cuáles son? Pues primero, que no, la incompatibilidad de grupos sanguíneos se puede medir.
Es decir, que yo sea grupo A y que me quieran dar un riñón de B, pues yo puedo ser muy incompatible con el B o poco incompatible. Y puede que sea tan poco incompatible que sea prácticamente lo mismo que hacer un trasplante compatible. Por tanto, cuando tienes una pareja delante que es grupo incompatible, lo primero que hay que hacer es medir cuán de incompatible es, porque a lo mejor esa incompatibilidad es mínima y se puede hacer un trasplante estándar a pesar de que sean grupos sanguíneos compatibles. Esto primera cosa. Segunda cosa, hay posibilidad de tratar esa incompatibilidad, es decir, cómo podemos medir la incompatibilidad. Si hacemos un tratamiento para bajar ese grado de incompatibilidad, podría ser que ese trasplante grupo incompatible al final se pudiera hacer. Y otra cosa muy importante es la tolerancia. La incompatibilidad contra el grupo sanguíneo dura 3-4 semanas. Pasado ese periodo desaparece. Y eso quiere decir que si recibimos un riñón grupo incompatible y no ha pasado nada y lo hemos aguantado durante un mes, ya nos podemos olvidar del grupo incompatible. Porque a partir de ese momento va a ir exactamente igual que si fuera un riñón totalmente compatible. Por tanto, es algo que hay que luchar, que hay que pelear las primeras semanas. Y si conseguimos que esas primeras semanas el riñón esté bien, a partir de ahí no nos va a dar problemas. Hacemos el título. Este título que viene aquí, 2, 4, 8, hasta 8 podemos ir a quirófano sin problemas. Por encima de 8 hay que hacer tratamientos de desensibilización, hay que hacer tratamientos para bajar el número de anticuerpos. Y a partir de 500 o de 1000, pues posiblemente sí, que el riesgo de que las cosas no vayan bien es demasiado elevado. Por tanto, grupo incompatible, ¿cuándo incompatible? 1 a 1000 es incompatible. Pero por debajo de 1 a 1000, que van a ser la mayoría, nos podemos plantear hacer cosas. Y con esto quería decirles que el trasplante de vivo se hace, pero que ahí ya aparecen unas columnas de trasplantes o no compatibles o trasplantes cruzados. Fíjense, el trasplante AB0 incompatible, aquí viene en el recuadro a la derecha, que se está haciendo, pero que cuando tú tienes una pareja que es grupo no compatible, tienes las dos opciones. Es decir, ¿qué hago? ¿Le pongo un riñón que es no compatible o lo pongo en trasplante cruzado? Y esto es algo opinable. Casi les preguntaría a ustedes. ¿Se atreve alguien a decir que es mejor? ¿Qué hacemos? Si yo le quiero dar al riñón a mi hermana y es grupo no compatible, ¿qué hago? ¿Le hacemos un tratamiento, bajamos defensas y tal? ¿O que me pongan el cruzado y que me cambien el riñón? ¿Qué harían? ¿Qué pasa? ¿Usted iría al cruzado? Vale. Yo iría cruzado. Yo. Puede ser muy relativo esto. Seguro. Seguro. En medicina casi todo es relativo. ¿Vale? Pero sí que quería hacerles mención de una idea. Y es que hay parejas que te dicen, no, si me vale mi riñón, yo se lo doy. Pero si tenemos que hacer cruces, no. Y claro, esto es como, ¿es normal o no es tan normal? Yo siempre digo, usted ponga un riñón sobre la mesa y yo buscaré el mejor para su hermana, para su marido o para su hijo. Que no necesariamente tiene que ser el suyo. Y de hecho hay centros en Estados Unidos donde el trasplante de vivo es, tú me das ese riñón y yo le distribuyo y te busco uno de vivo para ti, ¿vale? Entonces, que se pueden hacer las dos cosas. Con eso quiero decir, relativo, tiene usted toda la razón, hay las dos opciones y de hecho nos podemos plantear una cosa o la otra. Si quieren después lo discutimos. Entre médicos también es relativo, es decir, unos preferimos más tomar una opción, otros preferimos más tomar otra. El tema inmunológico que les decía, que yo que les... Vale, que les decía el tema inmunológico. ¿Por qué algunos pacientes tienen cross-match positivo con casi todo el mundo y en cambio hay otros que no? Es decir, ¿por qué hay pacientes que están como vacunados contra la resta de la gente y hay otros que no? Pues, primera cosa, los embarazos. Esto es algo que nos encontramos muchas veces en mujeres que después de un embarazo hay contacto con sangre del feto y por tanto hacen anticuerpos contra algunas proteínas. Y esto es importante, sobre todo cuando además el donante va a ser su pareja, su marido, si ese donante es el padre de los hijos, que es lo habitual.
¿Por qué? Pues porque va a tener proteínas que la mujer ha tenido dentro y contra las que puede haber hecho anticuerpos. Otra causa frecuente para hacer esta incompatibilidad inmunológica, las transfusiones, y otra causa, los trasplantes previos. Va a ser mucho más fácil encontrar un paciente con un crossmatch negativo, si es problema inmunológico, si es un primer trasplante, que si es un segundo, un tercero o un cuarto, porque con cada trasplante el cuerpo ha aprendido a rechazar proteínas diferentes. Entonces, lo que les comentaba, donantes, grupo sanguíneo incompatible o crossmatch positivo, pero parejas de donante vivo, con un donante vivo convencido, sano y con todos los criterios, hay que hacer algo. O les hacemos un trasplante cruzado, o intentamos el grupo sanguíneo incompatible. Y a partir de aquí no nos hemos quedado aquí, y lo hemos complicado un poco más. Porque una cosa era hacer dos parejas. Yo te doy a ti, tú me das a mí. Y eran dos parejas, diferentes hospitales o el mismo, intercambiar esos órganos. Pero lo hemos complicado un poquito más. Y hemos empezado a hacer trasplantes cruzados, pues en lugar de entre dos parejas, a tres. Esto es un estándar. Cuando nos envían el ciclo, nos dicen, mira, tu riñón se va a Madrid, el de Madrid se va a ir a Granada. Granada, por cierto, súper activos en el trasplante cruzado, siempre sale Granada, las Nieves. Se va a Granada, el de Granada va a Valencia y el de Valencia se vuelve a ti. ¿Y qué hemos conseguido aquí? Que no hay dos trasplantes realizados, sino que se han realizado 3 o 4 o 5. Parece de película, pero es, les aseguro, la realidad. Es la realidad de nuestras unidades. Parejas compatibles también pueden estar en cruzado. Por aquello que os decía, de hecho hay países en los que si tú vas a trasplante de vivo, no es que tu riñón vaya a ser para tu hermano, sino que tu riñón va a programa de vivo y a partir de ahí se busca un riñón para tu hermano que también es de vivo. Entre hermanos es un caso especial porque a veces la compatibilidad es tan alta que esto no es mejorable y por tanto difícil que un programa de cruzado pueda mejorar, pero sí entre parejas, imagínense qué compatibilidad hay. Entre parejas, ¿no? Entre matrimonios, pues muchas veces hay poca y esto se podría mejorar si estas parejas estuvieran ahí en cruzado. Pero nos ha permitido sobre todo avanzar más el donante altruista. ¿Han oído hablar del donante altruista? Porque existe. Y existe, pero lo sabemos poco porque aquí en nuestro país es totalmente anónimo. Es decir, un donante altruista no lo puede explicar, no lo explica, no sale en la tele, como mucho pues se hace una comunicación y se dice pues que ha habido una donación, ya lo vemos, una donación altruista. La pregunta que les hacía antes, que han respondido muy bien sin ver nada, pues cruzado o AB0 incompatible, el trasplante cruzado es más barato, evidentemente bajar la situación inmunológica, mejorarla, cuesta, son tratamientos muy costosos, por tanto el trasplante cruzado es más barato, requiere menos inmunosupresión, por eso yo me apuntaría al cruzado antes que a un AB0. Vamos a beneficiar a más parejas, porque si mejoramos la compatibilidad en una pareja, vamos a trasplantar esa pareja, pero si hacemos un cruzado, cuanto menos se van a trasplantar dos, como mínimo. Y además vamos a poder poner donantes altruistas en este terreno. Trasplante AB0 incompatible, pues bueno, dicen que hay más motivación, la verdad es que hay gente que se siente más motivada cuando da el trasplante directamente. Y también sería, pues, teníamos por aquí una psicóloga, ¿no?, de valorar el impacto en caso de fracaso de ese órgano. Y lo que les quería decir, en el caso del trasplante cruzado, cuando teníamos un donante altruista. Aquí tenemos a la izquierda un donante altruista. Viene a una unidad de trasplante y dice que quiero dar mi riñón a la sociedad. Y a partir de ahí tú haces el estudio de ese donante, como su estudio completo, y se cede a un receptor de la lista de espera. Porque ¿a quién va a ir ese órgano? Solo a los que son de donante vivo sería un disparate. Es decir, un donante altruista va a ofrecer su riñón a una lista de espera y se va a buscar al receptor que toque por score, que lleve más tiempo en diálisis, que lleve, bueno, todos los criterios que seguimos, ¿no?, compatibilidades, edades, tiempo en diálisis,
y a partir de ahí se le va a ceder su órgano. Esto es lo estándar cuando tienes un donante altruista. Pero, ¿y si hacemos una cadena? Los de en medio son donante-receptor no compatibles. Por tanto, este donante va a un receptor que tenía un donante, pero era no compatible. Ese donante fue a otro receptor y se hace sucesivamente hasta que acaba llegando el riñón igualmente al receptor de la lista de espera de cada año. Y esta es la realidad. Y es la realidad, pues hace cosa de un mes hicimos un donante altruista. Una persona joven, era un hombre de 42 años, religioso. Este era un caso previo, que también era un religioso. Este fue del 2011, pero hace un mes tuvimos otro, un donante altruista. ¿Qué hicimos aquí en este caso? Pues en el 2011, que fue la primera vez que se hizo un donante altruista en España, el paciente se le hizo la nefrectomía en Fundación Puigvert. Allí teníamos una pareja que eran no compatibles, con lo cual el riñón de este señor se quedó allí. Y el donante de esa pareja se fue a Granada, a una pareja no compatible. Y el donante de Granada nos vino a nosotros y lo pusimos a alguien en la lista de espera. Que se le había avisado una semana antes, que no entendió nada, porque le avisamos una semana antes y dijimos, oye, que te ingresamos el lunes porque el martes te vamos a trasplantar de donante vivo. Bueno, pues realmente tuvo suerte, está estupendo y lo hacemos así. Les digo porque esta que parece una película, pues es nuestra realidad. Y de hecho, trasplantes cruzados se van haciendo y cada vez se hacen más porque no te puedes permitir desestimar un riñón. Y solo dos palabras del trasplante cruzado es que, claro, ¿cuáles son los costos del trasplante cruzado? Los costos son el intercambio de información, el intercambio de OCD, el intercambio de... Pero después hay que trasladar el órgano y ese es un momento delicado. Es un momento delicado porque si se saca un órgano en Fundación Puigvert y tiene que llegar a Granada, pues tiene que llegar en un tiempo razonable y con un mínimo de seguridad. ¿Qué hacíamos al principio? Pues al principio se utilizaban vuelos privados. Cogíamos un avión privado que se iba a Granada, que llevaba allí nuestro riñón y que se volvía con el riñón de allí. Pero eso evidentemente encarece muchísimo y hace que pues, en realidad haya menos presupuesto para hacer más trasplantes cruzados. En estos momentos el trasplante cruzado se hace en vuelos comerciales. Se le entrega al piloto, se utiliza un vuelo pues, estándar, pues el último que hicimos fue con Vueling, o bien incluso Renfe nos autoriza a llevar los órganos en el tren. Aquellos tratamientos que les decía para ya estoy vaya, bueno, tratamientos para bajar el título de anticuerpos en sangre contra grupos sanguíneos son máquinas parecidas a las de diálisis, que van bajando el número de anticuerpos, y decirles que el trasplante, como depende del trasplante, las posibilidades de entrar en un trasplante cruzado depende de la cantidad de parejas que tienes ahí y cuantas más tienes, más fácil es, pues nos hemos puesto de acuerdo con otros países que están en situación cercana en cuanto a localización, y en estos momentos son Portugal e Italia, y ya hemos empezado a hacer trasplante cruzado. El año pasado se hizo un trasplante cruzado con Italia, con Pisa, y este es el momento en el que el riñón llega a Barcelona, procedente de Pisa, y hace cosa de, pues que fue un mes y medio, se hizo otro trasplante cruzado que también coincidió con Italia. Este es el de hace un año, doctor Breda, doctor Guirado, muchos de aquí ya los conocen. Y nada más, solo concluir que aquello de es que no es compatible, pues bueno, que no lo dejemos ahí y que esto de no hacer nada ante un trasplante, pues lo salvemos. Y nada más. Muchas gracias, Karma. A pesar de que os queremos dejar sin trabajo, está muy bien saber
todas las opciones que existen cuando hay un donante no compatible, pero lo de Vueling es arriesgado, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo sufrimos? Mira, aquí... Bueno, lo voy a dejar. Iba a contar intimidades que no vamos a contar. Sufrimos mucho, ¿eh? Sufrimos ya me lo creo, mucho, ya. Sobre todo cuando hay vuelos y hay... ¿Sabes? Se sufre, porque es que es una coordinación muy importante. ¿Vale? No sé si alguien del público tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí? Hola. Hola. Yo quisiera hacer una duda que tengo sobre el tema del trasplante. Yo a un compañero suyo que acaba de mostrar, el doctor Guirado, hace un momento en una formación para pacientes en la Puigverd, me acuerdo que comentó que incluso en el caso de niños, que a veces es mejor que el donante sea el abuelo antes que el padre, por el motivo de que el padre a lo mejor durante los años el niño necesitará otro trasplante y que si el padre estará vivo y el abuelo seguramente en aquel entonces ya no esté para poderlo donar, ¿no? Fue el razonamiento que hizo que me pareció bastante lógico. Pero tengo una duda con relación con un socio nuestro de Zaragoza que ahora está en lista de espera. Y los padres les decían que al ser tan joven, que necesitaban, porque es un chico de unos 20 y pocos años, necesitaba un órgano de mucha calidad, entonces que no podía ser de una persona mayor y que justamente por eso pues quedaba en una tierra de nadie, donde le costaba encontrar el órgano porque los niños pasaban delante, pero él tampoco era ya mayor como para recibir uno mayor. Entonces, estos dos razonamientos, el de que el abuelo era mejor y este otro, como que no me cuadra, ¿no? Esa es la duda. Es difícil, ¿eh? Porque médicamente, ¿qué es lo mejor para el niño? Pues evidente, un niño joven y, vamos, seguro, ¿no? Y es lo mejor para el niño en estos momentos y va a ser lo más fácil para nosotros. Pero también es verdad que un niño que necesita un injerto, un trasplante ya, pues con 8 o 10 años, es probable que a lo largo de su vida va a necesitar más, va a pasar periodos complicados, pues como pueden ser la adolescencia, y por tanto es probable que vaya a necesitar otros donantes. Entonces, si tienes un abuelo, que es un abuelo relativamente joven y que va a ofrecer una buena función renal y que te puede cubrir, pues no sé, 15 años de trasplante, nosotros en estos momentos pues igual tiramos más para el abuelo, sabiendo que evidentemente lo fácil, lo que te va a quedar más bonito y que además te van a salir los números mejor, va a ser poner un riñón más joven. Es lo mismo que hacemos en parejas o entre hermanos, ¿no? Cuando tienes un hermano de 32 años y tienes un padre de 63. ¿Qué haces? Evidentemente lo más fácil es tirarte del hermano. Lo que hacemos a la práctica normalmente tiramos más por el del padre. Pero todo se puede argumentar y todo se puede, ¿sabes? Todo tiene su... hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Y la situación de cada caso. ¿Alguna última pregunta rápida? ¿Sí? Hola, sí, es muy rápido. Una curiosidad, cuando estaban hablando del traslado del órgano, y no sé por qué no se plantea el que se traslade al paciente. Es decir, que los dos pacientes estén en el mismo hospital. Ya. La combinación, aunque sea cruzada. El primer trasplante cruzado, los dos primeros trasplantes cruzados que se hicieron, se trasladó al donante. ¿Vale? El donante se trasladaba, pues en el primer caso, fue una madre que daba a su hija y la madre, que era la donante de nuestra paciente, se trasladó a Madrid. Imagínate esto lo que supone para toda la familia, es decir, la hija que se trasplantaba allí, la madre que se iba a Madrid, el padre que no sabía dónde quedarse, padre, hermanos, toda la movida, la madre que nos conoce mucho a nosotros, pero no conoce de nada el Hospital de Madrid, no había pisado el hospital para nada. O sea, realmente pensamos que si podemos garantizar que el equipo quirúrgico funcione de la misma manera que el nuestro, para los pacientes es mucho más cómodo que se traslade el órgano. Entonces, con reticencias de algunos hospitales, pero al final conseguimos el acuerdo y la verdad es que ahora lo hacemos así y pensamos que es lo mejor.